música, cine, viajes, tecnología, empresa, familia, personalidades. Soy Joel Vera Reyes y esto es Sin Cortes 2024. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al podcast Sin Cortes que se emite por las redes sociales del diario Opinión y también en simultáneo por YouTube y Spotify. Como siempre tenemos a nuestra invitada, a nuestra psicóloga clínica y terapeuta Nicole Montalvo, que nos acompaña como casi cada semana. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida. Joel, un gusto otra vez estar acá. Gracias por el espacio y ahora nos toca tocar un tema que días antes estábamos hablándolo, que tiempo atrás estábamos cocinándolo. Y bueno, comencemos a hablar de aquellos adultos que hasta ahora se creen adolescentes. Es un tema que se ha elegido bajo el siguiente nombre, se llama Medio Siglo de Adolescencia. Y es porque desde la psicología y desde la experiencia de Nicole como terapeuta vamos a tratar de hablar de este grupo de personas que están en más o menos esta edad, entre los 40 y probablemente 60 años, que de una u otra manera, por diferentes razones, han vuelto a tener actividades, actitudes y acciones, o nunca han dejado probablemente de actuar como adolescentes, ¿no? En medio hay muchas variables, como por ejemplo el prolongar la vida joven, el sentirse joven otra vez, muchas veces probablemente porque los hijos han crecido, o porque se han divorciado, o que finalmente nunca se ha podido consolidar con una familia. Entonces estas personas siguen siendo adolescentes. Nicole, ese sería el término, ¿esto es? Sí, en realidad todos estos grupos de personas que vamos a ver ahora tienen la característica común de la inmadurez. Entonces, tienen ciertos rasgos de adolescentes, sí, pero el factor común es la inmadurez de todos los casos que vamos a ver ahora. En ese orden, inmadurez, quisiéramos decir también el hecho de no asumir algunas responsabilidades. Sí, es decir, claro que sí. Una persona inmadura es una persona que no quiere asumir responsabilidades, que no regula sus emociones, es una persona que es dependiente emocionalmente, que no tiene empatía, suelen ser egoístas. Entonces ese es un conjunto de rasgos que hacen a las personas inmaduras. Y a los 35 años de edad ya se espera que una persona comience a ser madura, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero lo que nosotros vemos en la realidad es que hay personas que a los 35 años están lejos de ser maduras. Hay personas que a los 40 años vuelven a ser adolescentes, ¿no? Y también vemos la famosa crisis de los 40. Y luego vemos a gente hasta de 50 años que todavía no se la cree, que ya no son adolescentes. Entonces, hay diferentes grupos. El primer grupo, ¿no? Con estas características, son personas que se han quedado estacionadas en alguna etapa de su vida, que seguramente en esa etapa de su vida les iba muy bien. Entonces, como nosotros decimos, tú vuelves al lugar donde fuiste feliz, ¿no es cierto? Entonces hay personas que han tenido su época de felicidad, de que eran populares, de que la gente los respetaba, los quería y demás, y se han quedado estacionados ahí. Entonces vemos a gente, por ejemplo, que era el churro de sus tiempos de adolescente y que ahora todavía sigue con esos comportamientos de irse a las discotecas ¿no? Y acercarse con su trago a las jovencitas, con su polera preta, no es cierto, ¿me entiendes? Entonces vemos a esos que se han quedado estancados ahí. ¿Quiénes eran los que destacaban, por ejemplo, en tu promoción? Eran el churro, el piñaco, ¿no? Los peleadores, ¿El ¿no? corcho? Que todo el tiempo querían pelear. Claro, el piñaco, entonces el rudo,
el churro, el que era bueno para los golpes, y entonces como han tenido mucha satisfacción en esa etapa y no han querido avanzar, entonces se quedan estacionados ahí y tú los ves 20 años después en la fiesta de la promoción y es lo mismo, con otra ropa, porque ya están viejos, pero la ropa, hasta, o sea, diferente ropa, pero el mismo outfit, ¿no? Ujú. Y es eso, ¿no? También hay los otros, y que escuchan la misma música, y aunque no lo creas, te hablan de los mismos temas, Joel, y te hablan, y tienen la misma conversación de hace 20 años, 30 años atrás, lo mismo. Entonces, son los adolescentes estacionados, que llamo yo. Y Claro, aquí hay luego, una trampita, ¿no? Aquí hay una trampita también porque si bien desde mi punto de vista, ¿no? Muchas veces uno se puede quedar estancado con la música, ¿no? Eso es por ejemplo, que me ocurre mucho personalmente. Casi sigo escuchando la misma música que escuchaba hace 30 años. Sin embargo, no me cierro, digamos, a las nuevas tendencias, a lo que escucha alguna gente joven, ¿no? No toda la gente joven. Hay algunas cosas que sí me parecen o las sigo o las escucho. Hay otras claro, cosas que no, obviamente, pero sí, tienes razón, ¿no? Y el otro es que, como decías, en las reuniones de amigos del colegio, por ejemplo, tal vez la circunstancia también es la que te lleva a hablar lo mismo, porque al final son amistades que has cultivado en cierta etapa de tu vida que probablemente no has visto más el resto de estos años, 20, 30 años más tarde. Entonces, el reunirte con ellos tal vez te obliga un poco a ser sí, recurrente sobre los mismos temas, ¿no? sí, Pero lo que yo me imagino que de lo que estamos hablando es más que en esas circunstancias, es de estas personas de las que estamos hablando en cualquier escenario. No solo en una reunión de colegio, sino en exacto, cualquier escenario. Sigue tratando de revivir las viejas anécdotas, exacto. tratando de recordar sus grandes triunfos en cualquier área, como decías vos, incluida, yo quería añadir esto, en el deporte, ¿no? Habían los que éramos muy deportistas, teníamos mucho éxito en el deporte, entonces tratamos de revivir nuestras viejas glorias, ¿no? De la época del colegio, Exacto, 60 años y pero siguen con buzo. Sí, no, ajá, pero siguen yendo a jugar. Pero sí, tal vez, digo yo, esto se suscribe únicamente a estos escenarios, ¿no? Cuando estamos hablando de personas con una conducta más o menos normal, ¿no? Pero ¿qué sí, pasa cuando el comportamiento se repite en todos los escenarios? En los escenarios claro. familiares, en las reuniones de padres, con la gente del barrio, del trabajo, y esta persona sigue y sigue tratando de vivir en esa época, como tú dices, que en su momento le ha dado muy buenos recuerdos, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Dentro de lo normal está eso, como tú dices, pero el Ujú, problema es que se juntan 4 o 5 características, entonces ahí puedes levantar banderas rojas. Que escucha, ujú, por decirte, no es malo, ¿no? Escuchar los clásicos porque no ha ujú, salido nada mejor, eso hay que ujú, aclarar, sí, sí. pero escucha la misma música, se viste igual, tiene las Ujú, mismas conversaciones. Y es más, no quiere perder el mismo grupo de siempre, porque el mismo grupo de siempre eran los que a él o a ella los respetaban, los querían, se sienten seguros y demás, entonces siguen saliendo con ese grupo. Que tengas tú amistades de 30 años y está súper bien, pero que tu grupo central sea el mismo y la misma ropa y las mismas costumbres y los mismos lugares y los mismos temas, entonces ahí sí puedes estar alerta o ver las banderas rojas, que es gente que realmente se estacionada. Y Luego donde yo hay creo, otro grupo, Joel, sí, sí, sí. otro grupo que también muestra inmadurez y son las personas que han quemado etapas. Te explico un poco Ujú, esto. Te quiero hablar de las mujeres, por ejemplo, que han sido madres a edad muy temprana. ujú. Entonces, han tenido un hijo, posiblemente luego han tenido otro hijo, les ha venido una vida dura y demás. Y en una etapa de su vida,
ellas pueden sentirse más relajadas, pueden tener independencia económica, o han salido de un divorcio, etcétera. Entonces, en el momento que se sienten libres, es pues como salir de una jaula. Y entonces se comportan como no han podido comportarse. ¿Por qué? Porque tuvieron un embarazo temprano. Entonces vuelven a las fiestas, vuelven a arreglarse, se tiñen, se pintan, se tunean, quieren otra vez salir con las amigas. Y eso también viene, ¿por qué? Porque han habido etapas quemadas. En los hombres se presenta de igual manera y es una característica muy interesante que los hombres adquieren cosas que no han podido en la infancia. Por ejemplo, hombres que coleccionan muñecos a esta edad, ¿no? Y están ahí con su Thor, con su Thundercat. ¿Y por qué? Porque en esa etapa donde no se les ha permitido ser niños, ¿no? Llega una edad donde sí, ellos pueden darse esos gustos, pueden adquirir cosas y empiezan los coleccionistas, pero es por una carencia que han tenido, ¿no? Y en el divorcio, por ejemplo, hombres y mujeres se divorcian y ¿qué es lo primero que hacen? Libre soy, ¿no ve? Y ahí salen y hacen lo que no han podido hacer cuando estaban casados. Entonces, eso también es una forma de retroceso, sí, porque están cubriendo una etapa donde no ha habido cierre a su debido tiempo. Luego vienen los que se pueden considerar que son inmaduros. Los inmaduros, o sea, todos estos de los que estamos hablando tienen rasgos de inmadurez, digamos. ¿Qué es un inmaduro? Ya hemos visto. Entonces hay una persona que no llega a tiempo, que no es responsable, que no puede asumir una responsabilidad. Como te había dicho, son personas que no pueden contener sus emociones, entonces pueden reaccionar llorando, como pueden reaccionar con un ataque de ira porque no controlan sus emociones, se molestan de todo, ¿no? No controlan, por eso no controlan lo que comen, lo que dicen. Entonces, esas son personas inmaduras. Pero hay un cuadro que es extremo, que es el síndrome de Peter Pan, que se llama. En este síndrome, o sea, Peter Pan se sabe por qué, porque es un adulto que se niega a ser, un adulto que se niega a ser adulto y quiere seguir siendo niño. ¿Qué es un adulto? Un adulto es una persona que tiene que moverse por las normas, ¿no? Tiene que regirse por un marco de normas, tiene que ser responsable, tiene que enfrentarse a los problemas y eso es lo que no quiere el adulto. Y ahora es común este síndrome de Peter Pan, ¿por qué? Porque son adolescentes que no quieren responsabilizarse. Idealizan la juventud, son dependientes emocionales, tienen miedo a quedar solos, son también irresponsables. Y esto se está presentando con muchísima frecuencia. Ese es el problema más grande, que ahora se presenta con más frecuencia, ¿no? A ti como psicóloga, digamos en la consulta, ¿te ha habido tocar muchas veces atender casos de jóvenes o adolescentes, que es más o menos un área que has tocado mucho en terapia y terapia familiar y también individual? ¿Te ha tocado este tipo de casos donde el problema de los jóvenes en realidad es el reflejo tal vez de una actitud de esa naturaleza de los padres, probablemente? ¿Cómo no? A ver, es no decir, te entendí ¿te ha bien. tocado estar en sesión con algunos jóvenes que están en terapia o que están pasando malos momentos justamente porque sus padres tienen este tipo de comportamientos? Esa es la pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el padre tendría que ser la autoridad, la persona madura. Entonces, no, la ley. El padre es la ley, el que te enmarca en estas normas. Pero ¿qué pasa si tu mamá está compitiendo contigo? ¿Quién es más pintuda?
¿no? ¿A quién le quedan mejor los jeans? Préstame tu ropa a la hija. O que el padre, o el papá, ¿no? ¿no? Y que el padre no tenga un comportamiento también rígido. Y entonces el padre quiere aquí ser el viene el capitán del problema equipo de donde los... juega su hijo. Pues No, claro, mentira. y el problema que y que se encuentra en el mismo boliche con el hijo, ¿no? En el Sí. mismo boliche ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa entonces que viene el gran problema de esta época, cuando los padres quieren ser cuates, amigos de los hijos. Y no, pues, tienen que ser padres. Tiene que haber autoridad. Entonces no puedes tomarlo como a tu amigo, como tu competencia. Entonces, claro que sí, hay serios problemas por eso, porque como te digo, ahí está. ¿Quién pone la norma? ¿Alguien que es igual a vos? No, no puede haber simetría. En todas las relaciones del mundo, Joel, para una buena relación tiene que haber simetría. En las parejas, en el trabajo, con los amigos, tiene que haber simetría. Pero no en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque los padres siempre tienen que estar por encima de los hijos porque son autoridad, son el ejemplo. Entonces, si tú te pones a nivel de tu hijo, ahí vienen los grandes problemas. Es decir, por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Entonces Sí. ahí estaríamos volviendo al principio, porque muchas veces tal vez no es que la gente deliberadamente piensa, oh, voy a ser irresponsable y no voy a cumplir con esto o esto o el otro, ¿no? Sino que las circunstancias lo pueden llevar a eso, o la pueden llevar a eso. No importa si uno es hombre, es mujer, pero lo que digo es que me parece, no sé, en esto me puedes corregir, que cualquiera de las actividades que hemos venido señalando, de las características que hemos ido señalando, como el apego al deporte, como el apego a las colecciones, como el apego a las actividades lúdicas, de diversión con los amigos, qué sé yo, pueden ser no nocivas, ¿no? No necesariamente son nocivas. Donde comienza a ser un problema es, me parece, cuando por estar en esa actitud, por tener esa forma de actuar, llegas a poner en riesgo parte de la estabilidad o de tu familia o de tus familiares o la tuya. Me explico. Si por ir al concierto de Chayanne, ¿no? Dejo a mis hijas menores de edad solas en mi casa y les pasa algo. O si por ir a ver al Bilsterman, no llevé a mi hijo a una cita importante para un examen, ¿no? Es decir, si por cumplir mi sueño o por seguir prolongando mi gusto por vivir esa vida que hemos dicho que es casi como la de un adolescente, estoy dejando mis responsabilidades de persona mayor, ahí sí yo creo que es un problema, Claro, ¿no? claro. Ahí comienza el problema, ese es el problema, ¿verdad? Perfecto, te entiendo. Mira, si yo voy a andar en la calle con mi polera de Hello Kitty, porque me gusta Hello Kitty, no tengo ningún problema, no genero daño a nadie y está bien, yo puedo ir con mis chononos, con mi jopo, ¿no? Con harto gel, yo puedo andar en la calle tranquila, como yo no las hago daño a nadie, yo no hago daño a nadie. ¿Qué pasa? Cuando esto se convierte en un problema, cuando afectas a terceros, ¿sí? Por ejemplo, en esto de... Primero, del primer caso que hemos hablado, ¿no? De los que siguen todavía estancados en la época dorada, ¿no? En la época de oro y demás. ¿Cuál es el problema? El problema, tal vez no para otras personas, pero para él, para esa persona, es que su autoimagen real no es igual a su autoimagen social y menos todavía a su autoimagen social ideal. ¿Qué quiere decir? Que hay una incoherencia en lo que él se cree y en lo que quiere que la gente crea de él. O sea que está la chica que todavía se pinta, ¿no? Con su párpado de 7 colores de sombras y según ella, full joven. Pero no, pues, ya no está joven. Entonces, ella cree que sí, pero la gente la percibe de otra manera. Ese es el menor de los problemas. ¿Cuál es el mayor? Ya cuando hablamos de un síndrome de Peter Pan. Porque es una persona que no quiere responsabilidades, ¿sí?
mira de importante, es una persona que no tiene ningún objetivo a largo plazo. Vive la vida porque no quiere agarrarse de nada, entonces menos un proyecto de vida. Volvemos al proyecto de vida. Entonces una persona que no quiere responsabilidades, que quiere que le den las cosas, pero él no quiere hacer nada. Vive totalmente insatisfecho. ¿Por qué? Porque las cosas no son como él quiere, son como tienen que ser. Entonces, en este síndrome ocurre que no falta pues la Wendy. Te ubicas de Peter Pan, ¿no es cierto? Claro, no sí. falta la Wendy. La Wendy que va y le dice, tienes que madurar, yo lo voy a cambiar, y se agarra de un Peter Pan. Y entonces él, en todo su egoísmo y más yendo a narcisismo, es una persona que quiere ser consentida, atendida, que él tiene que ser la persona que, ¿no?, que tiene que estar a gusto, no le importa si la otra persona está a gusto, pero tiene que complacer sus caprichos, sus gustos y demás. Y ese es el problema grande. Imagínate una pareja así que luego tenga hijos. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, cuando ya afecta a terceros, porque como te digo, tú andas pues con tu polera de Pokémon por el mundo, no haces daño a nadie, Claro. pero No, el problema realmente. es cuando le afectas a terceros. ¿Qué ocurre si en algún momento estas personas que hemos dicho, estamos tratando de dibujar un cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, si estas personas en su relación tienen un problema y reacciona de una manera no medida, violenta, y puede terminar en uno de tantos casos que vemos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Sí, claro que sí. Tiene mucha correlación con todos los problemas que estamos viendo ahora, Joel. ¿Por qué? Porque es una persona, voy a hablar en este caso del síndrome de Peter Pan de los hombres, porque se da en los hombres. Y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, una persona que no quiere madurar, que no quiere responsabilidades, que quiere todo fácil en la vida, que no quiere esforzarse en lo mínimo, entonces se encuentra con una pareja, ¿sí?, que al principio está para atender a sus solicitudes. ¿Por qué? Porque busca generalmente una imagen materna, ¿no? Y ¿qué pasa cuando no un día te cansas? Porque son mujeres muy valientes las que les toca a estos señores. Entonces, generalmente ellas son las que tienen las mayores cargas. ¿Por qué? Porque al niño lo tienen que acurrucar, tienen que darle sus gustos. Entonces son mujeres valientes, trabajadoras, empoderadas, que se dice tanto ahora. ¿Y qué pasa cuando no tienen lo que ellos quieren? Entonces tienen estos arranques porque ya te he dicho que no manejan sus emociones y pueden desde llorar hasta tener ataques de ira. Entonces esto viene en correlación con todos los problemas que vemos ahora, Joel, también de feminicidios, agresiones, violencia intrafamiliar y demás. Ahora, ¿qué es lo gracioso? Que en realidad, ¿quién quisiera madurar, no? O sea, quisieras pagar tus facturas, quisieras tener responsabilidades, preocuparte cada mes de las cuentas, de que tienes que hacer una y otra cosa. No quisiéramos, pero hemos tenido que madurar. ¿Por qué? Porque nadie nos ha permitido seguir con este comportamiento infantil. Y a estas personas sí. Entonces, detrás de una persona inmadura, hay una persona que sí ha dejado que se comporten de manera inmadura. ¿Y dónde vamos a enfocarnos? En la casa. Entonces, puede ser, porque hay miles de razones, pero generalmente es porque ha habido un padre demasiado estricto, demasiado poderoso, ¿ya? Y la madre, para proteger al hijo de la tiranía, lo ha adulado mucho, y entonces ha permitido que ese niño sea siempre niño. Esa es una de las razones. Entonces, como te digo, siempre que vemos una persona
inmadura, tenemos que ver por qué es así. Porque, como te digo, todos quisiéramos eludir las responsabilidades, pero a cierto grupo de personas les han dado pie para que lo hagan. Es un poco lo que decíamos en capítulos anteriores también, ¿no? Es la construcción social alrededor de las personas. No es una persona que de por sí puede caer o incurrir en un problema o una dificultad o atravesar un mal momento. Muchas veces el medio en el que se desarrolla también es el que influye, ¿no? Es decir, si yo a mi hija no le voy a decir que algo está mal, va a seguir cometiendo errores y nunca los va a superar, ¿no? Lo Sí, mismo con mi hijo, ¿no? Si, como tú claro. decías, es un caso muy típico, ¿no? El de tener padres muy drásticos, muy hasta violentos, O y muy las madres, permisivos. o muy permisivos, es Sí. lo otro, ¿no? Que no permiten, no dejan que los hijos alcancen, pues, a volar con alas propias, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Exacto. Mira, una de las características de este tipo de personas es que tienen baja autoestima. ¿Por qué tienen baja autoestima? Porque son personas que no creen que pueden hacerlo solo. Entonces, no llegan a completar un proyecto porque no se sienten capaces. Pero el trasfondo es la baja autoestima. Claro, porque se los han hecho todo, que nunca les han dado el sabor del logro. Ese gustito que nosotros tenemos cuando logramos cosas, cuando tenías 3 aplausos y has vencido, ¿no? Te has ido al redesquite y has vencido por tus esfuerzos, eso es logro también. Cuando tenías un proyecto, un problema y tú lo has superado, eso es logro. Entonces, cuando tú tienes varios logros, eso te ayuda también directamente con la autoestima. Y si una persona no se siente capaz, Joel, de llevar una responsabilidad, de tener hijos, de mantener una relación, de que tiene que poner de su parte, entonces es una persona que tiene baja autoestima. ¿Qué más? ¿Qué característica más? Hay muchos de ellos donde tienen un complejo de superioridad. Mm, ¿Sí? Esto va más al rasgo narcisista, que sí. tienen un complejo de superioridad, que se creen superiores, que no los mejores, que ¿me entiendes? Ujú. Pero lo gracioso del complejo de superioridad es que siempre la raíz es un complejo de inferioridad. En el fondo ellos no saben las cosas, no saben solucionar problemas. Y como ellos se sienten incapaces, entonces, ¿qué máscara muestran? La de superioridad, ¿no? Los que te hablan de lo que tienen, de los logros que han tenido, se creen superiores, te quieren opacar. Ese es el reflejo también de un complejo de superioridad, que como te digo, nace de un complejo de inferioridad. Y volvemos a lo que habíamos hablado antes también. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la poca tolerancia a la frustración? Ujú. Los Peter Panes, que vamos a llamarlos, son producto de la baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque no saben ellos asumir las consecuencias de lo que pasa, no saben tratar con los problemas que vienen. Entonces, la falta de tolerancia también los hace débiles. No se enfrentan a las cosas, entonces evitan las cosas. Y mira cómo es en Europa, hay una corriente que le llaman los Simones. Son adultos, ya, que no quieren responsabilidades, no quieren tener hijos, que pueden seguir viviendo en la casa de sus padres. Y lo complicado aquí es que estamos viendo muchas réplicas de eso aquí en nuestro país. Adultos que siguen viviendo con los papás, que no quieren tener hijos. Y eso es lo que ahora Claro, se tiende. y bueno, el no tener hijos puede ser una decisión también personal, ¿no? Pero lo que ya Puede no ser, es claro que tan, sí. lo que no es tan normal es el no tener la necesidad de independencia, de ser autónomo, de manejar tu propia vida como tú crees que quieres manejarla, como tú crees que tienes que manejarla y como tú crees que debes encontrar la forma de hacerte autosostenible, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, creo que ahí es donde puede darse también el problema, ¿no? Es decir, en el seguir dependiendo de este
los favores de los padres, ¿no? Que nos sigue manteniendo, en otras Claro, palabras. pero Sí. es un conjunto, ¿no? De seguir Ujú, ser mantenidos por los padres o pueden tener seguramente unos ingresos, pero que no cubren todos sus gastos. Viene en esto de no tener hijos, ¿por qué? Porque no es por decisión propia, es porque para ujú, ellos es un problema, ¿no? Es un problema para ellos. ¿Por ujú. qué? Porque ellos no se creen capaz de educar a un niño, no se creen capaces de tener una relación a largo plazo, porque vemos, ¿no? En estos inmaduros que Ujú. estamos hablando, que todavía se hacen a los jóvenes y demás, que están con una pareja, luego con otra, ¿no? Entonces tampoco pueden tener la estabilidad que se necesita para tener hijos. Tiene esto también un poco que ver con la idealización que puede darse también durante la época, el periodo de la adolescencia, ¿no? Porque idealizamos todo, todos idealizamos con que probablemente vamos a ser exitosos de una manera global, o idealizamos con que vamos a ser el presidente de nuestro país, o idealizamos con que probablemente vamos a ser millonarios, ¿no? Y lo mismo con nuestras parejas, ¿no? Me ha tocado conocer amigos que tenían la mujer ideal, pues, ¿no? Y era una supermodelo, ¿no? Y que como no había la supermodelo, entonces no pasaba nada, poco menos, ¿no? O lo mismo al revés, ¿no? Amigas que querían el magnate, playboy, filántropo, Sí, eh, ¿no? Como novio y sí, si no nada, entonces mejor era nada, ¿no? Entonces probablemente esa idealización puede tener mucho que ver con esto. sí, es otro tipo de casos, ¿no? Ujú, Que quieren lo mejor del mundo y si no consiguen lo mejor del mundo, o sea, quieren ya lo mejor del mundo, ¿no? No el ujú, proceso para conseguir lo mejor del mundo. Quieren ser millonarios, quieren tener la ujú. modelo, quieren ser superdotados, quieren tener su PhD, pero no quieren el proceso. No quieren Entonces, estudiar. ese ya es otro, sí, ese es otro grupito de personajes, sí. Claro, y después al principio es que no quisieran, luego dicen que mejor ya no quieren, pero en realidad es tal vez que no se puede ya, ¿no? Llega una edad en que hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿no? Claro que sí. Ahí está, Joel, esa parte de que no te sientes capaz. No te sientes Ujú, capaz de independizarte, de irte a un departamento, porque no sientes capaz ujú, te sientes capaz de reunir todo lo que necesitas para cubrir los gastos. Que no te sientes capaz para ordenar tu vida para que tú puedas vivir en independencia. No te sientes capaz de llevar una relación a largo plazo, estable. Entonces, es ese sentirse incapaz, que no lo puedes hacer. Y volvemos a lo mismo. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde a vos te han enseñado que no eres capaz de hacer eso? Entonces, eso viene desde la familia, que te han acogido tanto, tanto y te han hecho cada ujú. vez más vulnerable, ¿no? Así es, y este me gustaría que sea tal vez nuestro próximo tema porque es tarea para los padres, para nosotros, ¿no? Que ya estamos en el camino. ¿Cómo podemos reconocer el límite? ¿Qué armas tenemos para reconocer el límite de hasta dónde seguir arropando a nuestros hijos, ¿no? Cobijándolos, cobijándoles y tratando de que nada les falte, de que tengan todas las facilidades en la vida, de que no pasen ningún problema? Es decir, esa es parte de nuestra responsabilidad como padres, pero también parte de esta responsabilidad debe ser el enseñarles a ser autogestionables probablemente, para que no tengan Ujú. problemas en el futuro. Sí. Bueno, el tema es grande. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos en una corriente donde todos dicen qué padre tienes que ser. En Mm, realidad, personalmente, Joel, yo creo que hay estilos de paternidad, no el ideal. Como habíamos visto, hay padres ujú, que le enseñan al hijo a irse a lo social, que tiene que tener amigos, el otro que se vaya a los estudios, el mm, otro que se vaya al dinero y demás. No quiero decir cuál es el mejor, porque no, porque eso es lo que hace la ujú, diferencia. Hay estilos de paternidad, pero en ciertas cosas sí uno tiene que actuar con rigidez y sobre todo mantener la norma, la ley en la familia. El padre tiene que ujú. ser la ley en la familia y los límites los sabemos, Joel.
O sea, no hace falta que venga un psicólogo, un especialista y que te diga tienes que hacer pape, pipo, pu. Por sentido común se sabe, pero lo que pasa es que ahora tenemos mucho miedo a los hijos y a la gente. Entonces, si tú le gritas a tu hijo en la calle, tienes miedo que te digan, ay, qué mal padre, ¿sí? Y si tú le llamas la atención a tu hijo así de manera fuerte, tú mismo tienes miedo que el otro venga y te diga, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me estás gritando? Entonces, tenemos mucho miedo. Y eso es lo que principalmente puedo decirte que afecta mucho, mucho en la crianza de los hijos, es que no actuamos con libertad, siempre estamos actuando no desde el amor, sino desde el miedo. Te diría que es el principal problema ese. No tienes que esperar que un especialista te diga, tienes que hacer pape, pipo, pu. No, Joel, es sentido común. Mi criterio es ese. Así es, y hablando de terapia, decíamos, y vuelvo a insistir en esto, que en las nuevas generaciones sobre todo es más común, más corriente que los chicos estén acudiendo a terapeutas para organizar mejor sus ideas y tener a alguien con quien hablar, alguien que desde un punto de vista absolutamente objetivo va a tratar de ayudarle a responderse a sí mismo sobre algunas cuestionantes que puede tener en su vida. Pero también creo que es un buen momento para decirles a las personas, a nuestros adolescentes de medio siglo, que no lo sepan qué son, porque quién va a saber, quién va a reconocer que está metido en un problema. Sin embargo, hay síntomas, ¿no? Y hay momentos en los que de repente no encuentras respuestas. Creo que es el momento para decir, hay que perder ese miedo de hablar con un especialista y decirle, oye, mi vida está así, está pasando algo. Sí, ¿sabes cuál es la característica de todo este grupo de personas, Joel? Que no se creen que el problema sean ellos. Andan chocando con el mundo porque imagínate una persona que no quiere madurar, que no quiere tomar decisiones, que no quiere ser fuerte y hacer respetar sus opiniones, etcétera, etcétera. Es una persona que constantemente está chocando con el mundo y eso te hace una persona infeliz. Claro, o sea, del churro de hace 30 años, que sale a la discoteca y no agarra lo mismo, algo te está diciendo el mundo, ¿no es cierto? Un chico que está como que quiere conseguir un montón de cosas, comprarse un montón de cosas y que no tiene el dinero suficiente y sus papás tampoco le van a dar, estás enfrentándote en el mundo. Entonces son 1000 casos, pero ellos no creen que la responsabilidad es suya. Ahí también va la inmadurez, que creen que la responsabilidad es del otro, el otro le hace cosas. Y ahí también viene la proyección. Que el mundo está en su contra, ¿no? El mundo está en su contra. Como dice la canción de los prisioneros. Yo soy la víctima. Soy el genio incomprendido, ¿no? Este lugar no está listo para Entonces, mí. Soy tan inteligente que nadie me entiende, ¿no? Sí, por eso el discurso de estas personas que llegan a terapia, a consulta, no es que, oye, no he madurado, no, el mundo está contra mí, ese es. Entonces, en su papel de víctima, ellos se presentan a consulta y difícilmente van a entender que los equivocados son ellos, pero sobre todo, difícilmente van a cambiar. Entonces el proceso también es largo porque tienen que cambiar, no tiene que cambiar el mundo exterior, tienen que cambiar ellos. Claro. Y entonces eso un tip es lo complicado. Un tip podría ser, si sientes que todo el mundo está en tu contra y que todo el mundo está contra la corriente, tal vez seas tú el que está te dice algo, corriente. Claro, hay indicadores, ¿no? Hay indicadores que tendrías que tomar en cuenta, lo que hemos visto al principio, ¿no? A ver, perdón, ¿sigues vistiéndote como hace 30, 40 años? ¿Sí? ¿Sigues hablando de los mismos temas? ¿Sigue tu comida preferida hace 40 años? ¿Sigue tu círculo de amigos? ¿Sigue? Entonces, si van sumándose las cosas, como te había dicho, alerta. Luego, si eres adulto con 35 años, ¿ya? Puede haber 1000 casos, no siempre es que sigues viviendo con tu papá, entonces eres Peter Pan, no. Pero discúlpame, hasta los 40 años, si tú no pagas tus facturas, ¿sí?
Si no tienes un proyecto de vida, unos objetivos, una dirección en tu vida, también es bandera roja y tendrías que estar atento a eso. Imagínate qué lindo, pero a los 40 años ya tienes que pagar pues tus facturas, hacerte cargo de todos tus gastos, ¿sí? Tener una relación estable, amigos estables, tener un proyecto de vida. Entonces, si no cuentas con todo eso, no esperes que la gente te lo diga. Tú, ¿no? Haz una introspección y date cuenta que alguito debe estar fallando contigo si todo el mundo es malo contigo. Pero también puede haber el caso de que encuentras un grupo similares a vos y todos estamos en lo mismo, ¿no? Claro que sí, claro. Entre iguales, claro, se juntan. Y como te había dicho en el Peter Pan también, hay una Wendy. Para cada Peter Pan hay una Wendy, ¿no? La machota, la que trabaja, la que se desarrolla en su trabajo, la que lleva buen dinero, maneja la economía de la casa. Para cada oveja hay su pareja. Así es. Así es, Nicole, muchas gracias. Entonces, este es un tema que lo vamos a seguir tratando en próximos capítulos. Da para muchos porque hay casos crónicos también que quisiéramos revisar y que obviamente en el mejor afán de que todos podamos construir y construirnos cada día un poco más. Gracias, Joel. Interesante el tema de hoy. Espero también que les sirva más que todo de aprendizaje para tener luces a los que algunos que se hayan encontrado con algunos de estos rasgos ya les sirva, no tanto para criticar o etiquetar, ¿no? Ay, el fulano, el sutano es un Peter Pan, no, sino para que tú mismo veas ciertas características de tu comportamiento y puedas caer en cuenta de que te hace falta unos cuantos puntitos de madurez, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Entonces el reencuentro será... A ti, Joel. Hasta la próxima. En el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada del podcast Sin Cortes con Joel Vera Reyes. Será hasta el próximo capítulo.